Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Las nuevas tecnologías de la información han permitido que el trabajo a distancia sea una práctica cada vez más común en nuestro país. Para ahondar en este tema estamos junto a Felipe Cáceres, director de Análisis e Innovación de Visión Humana. Felipe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Bueno, primero que todo, ¿nos podría explicar en qué consistió este estudio que hicieron ustedes, el ya denominado Zoom al Trabajo 2013? Mira, es un estudio que se hace a lo largo de todo el país, en las capitales de cada región. Son 880 casos de trabajadores desde los 18 años hasta los 80 años, de todos los niveles socioeconómicos. Bien variado. Sí, para tener una muestra bien amplia de lo que sucede en el mundo del trabajo. ¿Y cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron después de este trabajo? Mira, hay hartas. Yo diría que una de las principales es que existe una baja satisfacción hacia la empresa donde la gente trabaja. ¿Ya? De hecho, comparando entre la satisfacción hacia la empresa y hacia la tarea que uno mismo desarrolla, existe una mucha mayor valoración a la tarea que uno desarrolla, más que a la empresa donde uno pertenece, ¿no es cierto? Eso nos habla un poco de un cierto rechazo, una cierta actitud de inconformidad hacia el lugar donde se trabaja. Y bueno, y a partir de eso se puede especular con el alto nivel de personas que prefieren, por ejemplo, trabajar desde sus casas. Y en ese ámbito, ¿quiénes prefieren más trabajar desde la casa? ¿La gente más joven o las mujeres, los hombres? Bueno, para hablar del trabajo desde el domicilio, desde la casa, lo que ahora se denomina teletrabajo, habría que decir de que es una práctica bastante antigua, incluso yo diría de los principios del siglo XX, que recién se empieza a normar este tema. Entonces es más antiguo de lo que uno podría llegar a pensar. Incluso se pensaba que con la industrialización, con el proceso de industrialización de los años 40, 50, 60, que hubieron en el mundo del trabajo, y la centralización de la producción, entonces pensó que esta práctica iba a descender, ¿no es cierto? Iba a desaparecer con el tiempo. ¿Y no pasó? Por el contrario, como avanzó tanto la tecnología de la comunicación, de la información, se hizo mucho más en boga el hecho de, incluso hasta para un tema de abaratamiento de costos para las empresas, mantener conectados a los trabajadores de distintos lugares y no necesariamente tenerlos centralizados en un mismo lugar. Yendo a los resultados propiamente tales, la diferencia entre hombres y mujeres yo diría que es la más significativa. Hay casi 10 puntos de diferencia entre los dos, favorable a las mujeres. Y bueno, y eso tendría una explicación más o menos lógica, ¿no? Que es que las mujeres, ¿no es cierto?, con el tema de la maternidad. Claro. De repente les conviene estar en la casa antes que ir a la oficina. Claro, entonces yo diría que esa es una posible explicación de que pueden combinar el trabajo doméstico, por decirlo de alguna manera, con el trabajo remunerado. Y, por ejemplo, también en las empresas, en algunos casos, cuando tú ves alternativas de trabajo, también ofrecen de repente estos trabajos freelance para que uno pueda trabajar desde su casa, teniendo un computador y se paga de acuerdo a los resultados. Claro. Bueno, de hecho, según nuestro estudio, el 66% de las personas está de acuerdo con la posibilidad de trabajar desde su hogar. Entonces yo y nosotros como Visión Humana tenemos dos posibles explicaciones al respecto. La primera es que la gente, por lo mismo, a raíz de que hay una insatisfacción relativamente alta con la empresa o con el lugar donde se trabaja, la gente prefiere, digamos, una mayor libertad, tanto de alejarse un poquito de la subordinación del jefe, escaparse un poquito de los horarios tan fijos. Claro. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro, el trabajo a domicilio también muchas veces implica un segundo trabajo, ¿no? Una segunda ocupación laboral que aporta, digamos, al ingreso familiar, personal, mensual, ¿no? Y en ese sentido, digamos, aumenta digamos, la capacidad monetaria disponible para los trabajadores. Claro, aquí el tema, como el prejuicio que yo creo que debe haber es como si la persona cumple o no estando en su casa, digamos, con lo que tiene que, claro, con el trabajo. Sí, bueno, ese ha sido uno de los conflictos sobre esta práctica, que podría ser
tal vez mucho más masiva de lo que es. Y que tiene que ver con eso que tú señalas, que muchas empresas, a nivel de gerencia quizás, todavía pensando en esta visión fordista, podríamos decirlo, del trabajo, de la centralización, de la actividad, de la producción, y ese acostumbramiento, ¿no?, de tener al trabajador ahí. Tal vez, claro, pudieran llegar a pensar de que un trabajador que está trabajando a distancia, tal vez capea el trabajo, como se dice, no trabaja los horarios que corresponde. O no va a cumplir con lo que tiene que claro, o el producto no lo va a sacar a tiempo. Entonces, claro, podrían haber prejuicios en torno a ese tema que en realidad no están basados en ninguna fuente real, ¿no? Todavía no hay estudios que permitan, y en ese sentido es muy poco explorado este tema, aún. Entonces no hay estudios que pudieran demostrar la productividad real de las personas trabajando en su domicilio. O sea, no se sabe a ciencia cierta cuál sería la eficiencia de un trabajador que no está en la oficina, sino que trabaja desde la casa. Sí, yo diría que hay pocos estudios al respecto, pero bueno, cada empresa, las empresas que tienen este tipo de práctica podrían tal vez dar luz al respecto. Yo creo que funciona bastante bien, por lo menos la experiencia mía y donde he trabajado. Las personas tal vez sin tanta presión y sin tanta subordinación de parte de alguna estructura, ¿no? Pueden rendir más, pueden trabajar más a gusto, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que es una práctica que puede tener una tendencia favorable en el futuro. ¿Y acá en nuestro país ha crecido esta tendencia que las empresas también ofrezcan este tipo de trabajo o que las personas decidan tomar este tipo de trabajo? Sí, bueno, hay estudios no muy recientes, pero que señalan que sí, que es una práctica que se está extendiendo en el tiempo. Y bueno, y eso va mucho de la mano con la penetración que ha tenido Internet en nuestro país, que ha sido gigante. Con todo lo que es la tecnología en computadores, la tecnología portátil, de que tú puedes llevar, no sé, pues, tu herramienta de trabajo a cualquier lado. Entonces todas esas cosas han ido, también los mismos prejuicios sobre la actividad a distancia, que también se han ido flexibilizando, permiten de que sea una práctica que haya ido avanzando y que yo creo que más adelante pueda ser mucho más extendida. Y en cuanto a segmentos socioeconómicos, ¿cuáles serían los que más practican este tipo de, o sea, digamos, el trabajo a distancia? Mira, yo diría que es principalmente segmentos altos. ¿Ya? Segmentos profesionales. Digamos por el tema que también necesitan de algunas herramientas como el computador, internet. Claro, justamente, porque para poder trabajar a distancia necesita al menos estar conectado. Claro. ¿No es cierto? Entonces, eso pesa mucho al momento de poder, digamos, entregar un producto, por ejemplo, en un plazo determinado. Pero, sin embargo, como te decía anteriormente, como Internet ha ido avanzando mucho en nuestro país y tiene una cobertura muy alta. Bastante amplia, sí. Entonces, es una práctica que se va extendiendo poco a poco al resto de los segmentos de la población. ¿Y ustedes tenían un estudio de este mismo tema en años anteriores, como para hacer una comparación de cómo vamos con respecto al año pasado? Esta pregunta la hicimos recién este año, pero la pretendemos continuar en los próximos. Suma el trabajo un estudio que lo hacemos hace mucho tiempo y que justamente intenta captar las tendencias en el mundo del trabajo. Y esta a nosotros nos pareció que es una tendencia muy importante y que ya la vamos a empezar a retomar en los próximos estudios. Para ya tener mayor claridad si en los próximos años continúa esta tendencia, si más gente se está uniendo a trabajar a distancia. Totalmente. Felipe, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el tema del trabajo a distancia en nuestro país. Gracias a usted por invitarme. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.